Hola, esta ocasión vengo a hablarles de la novela El largo adiós de Raymond Chandler. Esta novela es considerada por el autor, el gran escritor de novela norteamericana negra Raymond Chandler, como su mejor libro. Hablaré brevemente de su biografía, leeré el resumen de la novela y mencionaré varias características del libro para interesar a los lectores en su novela. Raymond Chandler, 1888-1959, es el gran maestro de la novela negra americana. Nació en Chicago, pasó la mayor parte de su infancia y juventud en Inglaterra, trabajó como periodista en ese momento, en su juventud. Durante la Primera Guerra Mundial se alistó en la Primera División canadiense. Luego, en 1919, volvió a Estados Unidos y se instaló en California, donde ejerció como directivo de varias compañías petroleras independientes. Sin embargo, la Gran Depresión terminó con su carrera en dicho sector en 1933. Chandler tenía 45 años cuando empezó a escribir relatos detectivescos para revistas baratas y escribió varias novelas, entre ellas esta, El largo adiós. También tuvo una relación difícil con Hollywood y murió en 1959. Bueno, ¿de qué trata El largo adiós? Leeré el resumen. El veterano de guerra Tenny Lennox tiene un problema. Su esposa multimillonaria ha sido asesinada, es hija del magnate de la prensa Harlan Potter y él necesita largarse de Los Ángeles cuanto antes. Le pide a Philip Marlowe, con quien ha trabado amistad recientemente, que lo ayude a llegar al aeropuerto de Tijuana. Y así el detective, fiel a sus ideales, terminará por convertirse en cómplice del crimen principal en El largo adiós, 1953, la sexta novela de la serie. Cuando Lennox se suicida en México, dejando una confesión de culpabilidad, el caso queda cerrado sin escándalos ni sensacionalismo. Aunque hay algo que a Marlowe no le encaja. Está convencido de la inocencia de Lennox, pero ¿podrá demostrarlo? ¿Y cuántas víctimas habrá antes de conseguirlo? Básicamente, esta es una novela muy característica del género negro, como lo dice Ricardo Piglia en el epílogo de esta edición de bolsillo de la novela, porque es una novela que muestra cómo la novela ha evolucionado de su inicio en el siglo XIX con Edgar Allan Poe, con Auguste Dupin, el primer detective, para luego pasar a Sherlock Holmes y otros detectives clásicos, al thriller de la novela norteamericana de la primera mitad del siglo XX, con este personaje que es Philip Marlowe, el arquetípico detective cínico, con una mirada profundamente desilusionada, escéptica, irónica de la sociedad que lo rodea. Es el narrador en primera persona de la novela. Y aquí estas características que van a favor de la trama lo muestran como un personaje que va en busca de la verdad, pero a diferencia de los detectives clásicos como Auguste Dupin o Sherlock Holmes, no se trata de un aristócrata que resuelve crímenes por diversión y que eventualmente recibe dinero o apoyo para hacerlo, sino que al contrario es un profesional que vive de eso, que se le paga por resolver crímenes, por esclarecer los crímenes, y aquí ya hay una gran diferencia, una profesionalización del detective. Pero esa profesionalización va más allá, porque como muy bien lo señala con respecto a la novela y a las otras novelas de Chandler, Ricardo Piglia, el detective aquí ya busca encontrar la raíz del mal. ¿Y cuál es la raíz del mal que genera el crimen? Es el dinero, es la corrupción de la sociedad norteamericana. No hay otra razón, no son crímenes pasionales o de locura como podrían ocurrir en los detectives del siglo XIX. No, aquí el motor que genera el crimen y el delito es el dinero. Y entonces por eso aquí hay una relación con la alta sociedad, con estos multimillonarios, con este mundo superficial y frívolo, pero que también tiene escritores, tiene intelectuales, tiene un chofer negro que recita los poemas de T.S. Eliot, el gran poeta norteamericano del siglo XX, premio Nobel de Literatura. Aquí Marlowe se involucra con la mujer fatal, que ya no es la prostituta o la víctima de la literatura detective del siglo XIX, sino el causante del mal, del chantaje, del crimen por distintas circunstancias, todas ellas relacionadas con dinero. Detrás de eso está el poder
de las familias o de las grandes corporaciones y grandes magnates, la corrupción política, es decir, es un mundo totalmente diferente al del siglo XIX, y aquí lo muestra de una manera magistral Marlowe a través de esas descripciones, a través de esa forma de aproximarse a ese mundo urbano, a ese mundo en el que ya obviamente, por ejemplo, al recibir dinero y al ser pagado, el investigador, el detective, tiene que luchar contra precisamente ese dinero que es el que está corrompiendo y el que está generando las estructuras del crimen contra las que él lucha. Entonces, la mujer fatal, la corrupción, el poder, también las dinámicas urbanas de la mafia. Recordemos que buena parte de esta literatura también surge con los gángsters, con la prohibición, con el auge de la delincuencia, de una delincuencia que ya no son solo unos asesinos que van matando gente por ahí, sino que son bandas criminales que persiguen personas, que generan delitos de toda clase, que tienen una estructura mafiosa bien organizada, o que también obedece a estas lógicas del poder y de la corrupción que ya he mencionado. También aquí vuelve a aparecer el tema de la literatura, porque recuerden que Auguste Dupin y Sherlock Holmes eran personas eruditas, cultas, aristócratas, que trataban más bien de resolver crímenes como si fuera un pasatiempo, un deporte. Aquí, además de ser un profesional, sin embargo, a pesar de su aspecto rudo y cínico, Marlowe se convierte, o más bien se muestra ante el lector, como muy bien lo dice Ricardo Piglia, como un conocedor de literatura. Aquí la literatura va a tener una gran importancia, porque va a haber una serie de escritores, de editores, hay discusiones sobre literatura, es decir, va a haber un intento de combinar la alta cultura, la literatura más clásica, más refinada, también ese elitismo que está en contraposición de la vida sencilla de Marlowe, con la cultura de masas, que es de la que proviene la novela negra, es decir, de esa novela que es publicada por capítulos en las revistas de pulp, que son las revistas de baja circulación, donde la gente leía historias de ciencia ficción, historias fantásticas de terror tipo Lovecraft, y finalmente también novelitas policiales que posteriormente, sin embargo, llegarían a ser consideradas obras importantes de la literatura. Entonces está ese puente entre cultura de masas y cultura literaria de alta calidad y de alta categoría. Todos estos elementos que aparecen, las investigaciones, como también no hay que olvidar que el detective ya no está únicamente encerrado en su casa o eventualmente visitando a determinadas personas para averiguar qué fue lo que ocurrió, sino que el detective se involucra, lucha contra los gángsters, genera incluso crímenes o consecuencias que pueden generar otros crímenes y que pueden complicar aún más la investigación que está llevando a cabo. Entonces es mucho más complejo que lo que ocurría en la novela clásica detectivesca del siglo XIX. Entonces, bueno, estas son, digamos, las características de la obra. La trama, entonces, es lo que he leído al principio. Entonces, los invito a leer esta obra magnífica, tal vez la mejor novela de Raymond Chandler, según él mismo, y también una de las mejores en la historia de la literatura de detectives, pero que también es una novela que, por lo ya mencionado, va más allá de ser una media literatura de entretenimiento. Es una novela de una alta calidad que crea un personaje impresionante como es Philip Marlowe, este investigador, este detective encargado de resolver los misterios. Entonces, si están interesados en iniciarse en la obra de Raymond Chandler, pueden empezar con El largo adiós. Si esta reseña fue de su agrado e interés, suscríbanse a mi canal Lecturas Interesantes de Marco Antonio Fonseca, háganme like en los comentarios, noten este video entre personas interesadas en reseñas literarias. Nos vemos hasta la próxima.